Quiero decir, que capítulo 20. Y voy a contarte una historia. Ahora sí ya empezamos a grabar. Quiero mandar saludos a todos mis hermanos que luego me reclaman y me dicen: ya no manda saludos a Tijuana, ya no manda saludos a Canadá, ya no manda saludos a ninguna parte. Así que le quiero mandar un saludo a todas las personas que van a ver esta transmisión y que van a recibir también palabra de Dios que les va a edificar, que les va a levantar. Y de parte de toda la iglesia Buena Tierra, tú no puedes ver a todos los que están aquí, pero con todo nuestro corazón, con toda nuestra sinceridad, te mandamos un aplauso a Dios por la vida de todos los que están conectados y los que se van a conectar hoy por la tarde. Amén y amén. La historia que te voy a contar, alguna vez la he predicado, alguna vez he expuesto la palabra sobre este mismo texto, pero el Señor me ha dado una dirección diferente y vas a escuchar una perspectiva diferente sobre esta misma historia. Y dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, voy a leer del verso 1 al 3, y dice lo siguiente en Reina Valera. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. ¿A la qué? A la guerra. Dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asenón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo, ¿qué dice? Él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro. ¿Para qué dice? Para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el día de hoy quiero rogarte que tu presencia, tu precioso Espíritu Santo se pase en medio de los pasillos, Señor, y pueda esta palabra traernos dirección, traernos ánimo, traernos, Señor, la plena conciencia que tú estás con nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, todo espíritu de temor, si alguien por alguna razón viene contagiado y no lo sabe, en el nombre de Cristo Jesús es sano ahora por la palabra, por la presencia del Espíritu Santo. Es sano en el nombre de Jesús, no solo de COVID, sino de cualquier otra cosa. Creemos en la palabra de Dios, en donde dice en Isaías 53 que por tus llagas nosotros fuimos curados. Y hoy la sangre de Cristo te pido que sea derramada en todos y cada uno de nosotros, para que salgamos no solamente sanos físicamente, sino que salgamos llenos de tu hermosa presencia. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Josafat era el rey de Judá, y Josafat significa Jehová ha juzgado. De repente Josafat era un hombre que había hecho las cosas correctamente, había quitado los altares que su padre había dejado, altares a otras deidades, y de repente llega una noticia. Di conmigo: de repente. De repente llega una noticia, y no era cualquier noticia. La noticia era terrible para el pueblo de Dios. 3 naciones, 4 con los sirios, habían sitiado todo Jerusalén y estaban con armamentos de primer impacto, con muchos soldados. Dicen que eran multitudes. Cuando le vienen a avisar a Josafat, dicen que eran multitudes. Cuando la Biblia dice multitudes, es que son incontables. Y Josafat, como tú y como yo, muchas veces en nuestras tormentas, en nuestros problemas, sentimos lo que sintió este hombre. ¿Qué sintió? Temor. Sintió temor. Y es normal, yo te decía la semana pasada, que podamos tener temor ante las adversidades.
Lo malo del temor es que lo dejemos que nos controle. Ese es el verdadero problema del temor. Y Josafat era un hombre entendido, y la pregunta es: ¿qué sucedió? ¿Por qué? Y a lo mejor hay muchas preguntas que tú te estás haciendo, porque Josafat se las hizo. Señor, ¿por qué? Si yo no he hecho nada malo. No había hecho nada malo hasta ese momento. Había hecho las cosas correctas. Como humano había tenido ciertos detalles. Hizo por ahí una alianza con alguien que no debió haber hecho, pero estaba haciendo en general un buen trabajo. Repite conmigo: un buen trabajo. Y de repente viene esta noticia terrible. ¿Sabes lo que implicaba que el pueblo de Dios estuviera rodeado por estas tres potencias mundiales en armamento y en guerra? Prácticamente la derrota estaba asegurada. No había forma, no había posibilidad de que un solo israelita quedara con vida. No la había. Pero Josafat hizo algo. Josafat empezó a tomar decisiones, no aquí en su mente, sino en su espíritu, y empezó a recordar que él tenía un Dios poderoso, que él tenía un Dios grande. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero estos enemigos representan cuando nosotros empiezan los problemas, y de repente viene un problema, y de repente viene otro, y de repente viene otro, y de repente ya ves que algo se está componiendo, y de repente viene otro problema. Es exactamente lo mismo. Tus enemigos parece que se ponen de acuerdo para atacarte, ¿cierto o no? ¿Te ha sucedido alguna vez? Y entonces empiezas a preguntar: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me contagié? ¿Por qué suceden estas cosas, Señor? Y no solamente hay alguien contagiado. Me peleé con mi esposo, no hay economía para los medicamentos, tengo problemas familiares, y empiezas a sentirte inestable, y tu fe empieza a flaquear, y empiezas a tener temor, y empiezas a ver que algo está pasando, y preguntas. Y hoy la Escritura nos va a contestar todas esas preguntas que humanamente nosotros le hemos hecho a Dios acerca de lo que está sucediendo. Eclesiastés 3, verso 8, dice el sabio Salomón, dice en la parte B, dice que hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Era lo que estaba viviendo justamente Josafat. Había tenido tiempos, muchos años de paz, muchos años en donde sus enemigos, fíjate bien lo que te voy a decir, sus enemigos le tenían miedo a él. Fíjate lo que dice en segundo libro de Crónicas 17:10 en NBI, por favor. Segundo libro de Crónicas, me voy a ir un poquito antes, ahorita estoy en el 20. Fíjate lo que años antes los enemigos de Josafat pensaban de él. Y dice lo siguiente: todos los reinos, ¿cuántos? Todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron, ¿qué dice? Un miedo profundo hacia el Señor, y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Solamente unos cuantos meses o unos cuantos años, la Biblia no dice cuánto es, pero tiempo antes los enemigos le tenían miedo. Y de un de repente, di conmigo, de un de repente, 4 potencias mundiales los rodean a ellos. Pero Josafat era un hombre entendido como tú. Pero Josafat era una mujer entendida como tú. Y un hombre entendido y una mujer entendida sabe qué hacer en tiempos de dificultad, en tiempos en donde los enemigos te rodean, en donde sabes que tus fuerzas, que tus capacidades o tu dinero no son suficientes para resolver esos problemas. Pero si sabes que tienes un Dios. Pero si sabes que tienes un Dios que es todopoderoso. Ahora bien, hay algunas cosas que hace Josafat, y yo revisando con lupa esta escritura, yo me doy cuenta que hizo varias cosas importantes. Y fíjate bien lo que dice. Lo primero que hace Josafat es reunir a su pueblo. Fíjate, contrario a lo que ahora nosotros estamos haciendo, es cada quien a su casa, cada quien vela por su pellejo,
Y Josafat dice lo siguiente en el verso 4 de segundo de Crónicas 20. Esta va a ser nuestra escritura base. De aquí voy a extraer todo lo que me dijo el Espíritu Santo, aunque voy a estar yendo a otros textos para dejarte claro lo que hizo Josafat. Es lo que debemos hacer nosotros en tiempos de incertidumbre, en tiempos de enfermedad o en tiempos de calamidad. ¿Estamos, iglesia? Pero yo te veo un poco tenso, te veo un poco tensa. Así que quiero que le des una ofrenda de palmas al Espíritu Santo para que hoy nos haga entender de manera clara y precisa el mensaje. No cantábamos, no hay dolor. Amén. Ok, y la primera cosa que hace Josafat, dice el verso 4, y se reunieron los de Judá, ¿qué dice? Para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Primer punto, se reunieron. Di conmigo, se reunieron. La reunión tiene algo muy importante. Congregarse tiene algo, un poder especial. Tiene un poder importante. Si no fuera importante, Josafat no hubiera reunido, les hubiera dicho, ¿saben qué? Tráiganse piedras, palos o cuchillos o échense a correr, váyanse porque esta guerra está perdida. Pero no hizo eso. ¿Qué hizo? ¿Los qué? Los reunió. Los reunió para pedir ayuda. ¿A quién? Al Señor. Fíjate lo importante que es reunirse. Por eso yo te dije, ten mucho cuidado con lo que pasa por tu mente, ten mucho cuidado por lo que pasa en tu corazón, porque el enemigo va a querer en estos tiempos que no te reúnas, que no te congregues. Ok, y hoy en esta reunión vamos a pedir por todos los que están contagiados. Ya te dije que van a ser sanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fíjate lo que piensa Dios de las reuniones. Me voy a ir a otro texto para que puedas entender. Joel 2:16. En pleno tiempo de restauración, en donde el pueblo estaba pidiendo misericordia, el profeta declara las siguientes palabras y les dice lo siguiente. Dice, reunida, ¿qué dice? Al pueblo, santificad la reunión. Fíjate qué tan importante es para Dios la reunión. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta reunión sea santificada, Señor. Que tu precioso espíritu esté aquí, quitando todo espíritu de distracción, todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, y que santifiques esta reunión con tu precioso y amoroso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y fíjate bien, dice, santificad la reunión, juntad a los ancianos. Los ancianos no son los viejitos, los ancianos son los cristianos maduros. ¿Sí me entiendes? Porque decimos ancianos y ahí te estás imaginando. No son los ancianos. Yo soy un anciano, aquí vemos varios ancianos. Sí, que conocemos de la palabra y que conocemos cómo es el mover del Espíritu Santo. Y dice que en esa reunión dice, juntad a los ancianos. ¿Congregad a quién? A los niños. ¿Y cómo para qué para los niños? A ver, dime, explícame para qué. Los niños son muy importantes. Los niños son entendidos. Por eso cuando hay una crisis, hay un problema en tu vida, tú tienes que hacer partícipe a los niños. Mira, si son tan inteligentes para aprender todas las cosas de los celulares y de las computadoras, ¿tú crees que no van a ser inteligentes para entender cuando hay una situación? Ay, no, está muy chiquito mi hijo, mejor lo dejamos fuera y no le contamos lo que está pasando. No, siéntate con ellos, híncate con ellos, como lo hizo Josafat, y dile, tenemos un problema serio. Y vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que nos dé la revelación y la dirección para poder traer soluciones de lo alto. Amén, porque a veces te bloqueas. En esta semana los enemigos cayeron por todos lados a mi casa. Por el lado de mi mamá, por el lado de mi papá. Y como Josafat, ¿para qué te voy a decir? No, yo estuve bien firme, bien solemne. No. El viernes dejamos al hospital a mi padre porque no había otra alternativa, y cuando lo estaban metiendo y cuando estábamos firmando los documentos, yo me puse a llorar como un niño,
porque no sabía si estaba haciendo lo correcto en dejarlo en ese hospital. Y me entró temor, la mera verdad, me entró temor. Soy tan humano como tú. Pero inmediatamente mi esposa se acercó a mí y me dijo: todo va a estar bien, no te preocupes. El médico que nos recibió es un amigo de Paloma y dije: wow, Señor, no había nada planeado, nada programado, y él nos empezó a decir lo que iba a hacer, lo que iba a suceder, pero sentimos los ataques por todos lados. Pero fue un momento en donde son temblores espirituales, vamos a llamarle, en donde solamente te tienes que agarrar de la roca, como de agarrarte de una columna y decir: Señor, ahorita que va a pasar esto, va a pasar esto. Entonces ya viene, ya recuerda, tu espíritu mismo te recuerda lo que ya has aprendido, lo que sabes, y sabes en tu espíritu que todo va a estar bien. Amén. Y que el Señor está contigo, así como estuvo con Josafat. Así que las reuniones son muy importantes. Di conmigo: reunirse es muy importante. Tan importante que en Mateo 18:20, en versión NBI, dice lo siguiente. Es un verso que todos conocemos y es un verso que todos hemos dicho alguna vez. A lo mejor lo hemos dicho sin contexto, pero dice Mateo 18:20 en NBI, dice: porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí no somos dos ni tres, somos muchos. Quiere decir que Él está aquí en medio de nosotros. ¿Ya ves por qué el enemigo no quiere que nos reunamos? Jesús está aquí en medio de nosotros, porque esta reunión es en su nombre. Todo lo que hacemos es en su nombre. Amén. Dáselo bien fuerte, porque Él está aquí. Y mira, en cuestión de esto del Omicron, en unos minutos más, cuando termine el mensaje, va a subir Paloma y va a dar una explicación como doctora acerca de lo que es, cómo está trabajando este virus, qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Gracias a Dios tenemos profesionales en esta área que nos van a dar indicaciones importantes, pero yo estoy aquí parado para decirte la parte espiritual, que está por encima de absolutamente todo. Amén. Así que lo mínimo, yo estaba pensando, y a veces tú le puedes hacer promesas al Señor y le puedes decir: Señor, yo te prometo que en este año 2022, Señor, ahora sí ya voy a congregarme todos los domingos, voy a estar ahí. Y a veces puede parecer para ti un sacrificio grande, pero hay tres cosas que un cristiano como mínimo, debe de hacer, que es leer la palabra de Dios. Repite conmigo: leer la palabra, orar y congregarse. Ese es lo mínimo que puede hacer un cristiano, no solamente el domingo, todos los días, porque es nuestro alimento. Amén. Entonces el primer punto es lo que hizo Josafat delante de sus enemigos. ¿Qué fue? ¿Cómo se llamó? Convocar a una reunión. Lo segundo que hace Josafat frente a estos poderosos, voy a poner entre comillas, delante de estos poderosos enemigos, es adorar. Verso 6. Fíjate lo que dice, me encanta lo que dice Josafat. Dice: y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos en las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y qué dice? Y poder, que no hay quien te resista. Adoración es reconocer quién es ese Dios a quien adoras. Y Josafat sabía perfectamente quién era ese Dios. Y él volteaba por un lado y veía las multitudes, y volteaba sus ojos al cielo postrado y decía: Señor, ¿no eres tú el que creaste todo esto? ¿No eres tú el que has hecho el cielo, la tierra, lo que se ve y lo que no se ve? ¿Cómo no vas a poder con estos pelagatos que están aquí? Bueno, no lo dice así, pero
Si yo lo hubiera dicho, yo se lo hubiera dicho de esa manera. Y luego dice el verso 9, dice, fíjate bien, dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o ¿qué dice? O pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. ¿Está en esta casa el nombre de Jesús? Porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. ¿Y qué dice? Y nos salvarás. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa de un hombre que conoce a Dios. La adoración más importante es la que emana de un corazón y de unos labios que conocen a ese Dios. Por eso es tan importante que adoremos. Ahora bien, él empezó a reconocer el poderío de Dios. Y cuando yo te digo adoración, cuando yo te digo adora, ¿qué se te viene a la mente? Quiero oírlos. ¿Qué se te viene a la mente? Exaltar su nombre. ¿Qué más? ¿Qué más? No entiendo mucho, pero bueno. Ok. Tampoco entendí mucho, pero okay. Generalmente cuando hablamos de adoración, en medio de las pruebas hablamos de tirarnos al piso, de cantar, de entonar alabanzas a Dios. Y sí, eso es parte de la adoración. Eso es parte de la adoración. Pero te voy a hablar de un hombre que fue probado también, y quiero hablarte de este hombre llamado Abraham. Yo no sé si tú entiendas esto, y lo que te voy a decir a lo mejor era una idea equivocada de lo que tú tenías. El ser cristiano es un proceso, es como una escalera en donde Dios te va llevando de gloria en gloria, de nivel en nivel. Pero para eso tienes que ser probado. Amén. Para eso tienes que ser probado. Y mira que te lo dicen como pastores, mi esposa y yo, que hemos sido probados en muchas áreas. La buena noticia es que después de cada prueba viene la manifestación del poder de Dios. Y Abraham no fue la excepción. Fíjate lo que dice Génesis 22 del 1 al 3. Génesis 22 del 1 al 3. Mira, casi siempre creemos y siempre pensamos que las pruebas son por dos cosas. Y hay una razón cierta en esto. Creemos que las pruebas son o porque estás en pecado, Dios te prueba y Dios te está alineando, te está disciplinando. Y es cierto, es parte de lo que la Biblia dice, porque dice que Dios al que ama disciplina. Es cierto, esa es una de las partes. Pero la otra parte de la prueba es cuando Dios te quiere promover a nuevos niveles. También te prueba. O sea, a lo mejor tú estás haciendo las cosas muy bien. El hecho de que alguien haya salido infectado no quiere decir que haya pecado. Probablemente sí, pero no siempre es así. Abraham no había hecho nada malo, y fíjate lo que le pide Dios en el verso 1. Aconteció después de estas cosas, que ¿qué dice? Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y le dijo, Señor, ¿por qué me pides esto? Esto no puede venir de ti, tú eres un Dios bueno, esto que me estás pidiendo está fuera de control. Eso le dijo. ¿Qué le dijo Abraham? Y Abraham se levantó, ¿qué dice? Muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Fíjate lo que le pidió Dios. Le pidió sacrificar a su propio hijo. Y yo me pregunto una cosa, ¿qué pensaría Abraham cuando recibió esa instrucción? Seguramente su cuerpo se estremeció. Y cualquiera de nosotros pudo haber interpretado
esta voz no puede venir de Dios, porque Dios es bueno. Dios nunca me va a pedir que yo mate si Él es bueno, si Él es santo, si Él es poderoso. Esta voz es del diablo. Nunca dijo eso Abraham. ¿Sabes por qué? Porque Abraham tenía una relación de amor y de comunicación con el Dios Todopoderoso, y le obedeció porque conocía su voz. Abraham no tenía una Biblia en la mano como tú hoy. Abraham él se comunicaba directamente y no por Wi-Fi. Él se comunicaba directamente con el Dios Todopoderoso. Por eso no dudó. Por eso cuando Dios le dijo eso, dijo: esa es la voz de Dios. Te pregunto, ¿conoces la voz de Dios? ¿Conoces cuando Dios te habla y te dice, aunque a veces las instrucciones que te da no son las que tú quisieras escuchar? ¿Identificas cuando viene de Dios la instrucción o cuestionas lo que Dios te dice? Abraham dice que enalbardó su auto, agarró a su hijo, agarró la leña y estaba dispuesto a ir a sacrificarlo al monte Moría, donde años después se construiría el templo de Salomón, ahí en ese mismo lugar. Y luego fíjate bien lo que sucede, porque me encanta esta palabra. Y luego dice en el verso 5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué dice? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo te pregunto ahí, ¿había una banda cristiana para adorar? ¿Había violines? ¿Había batería? ¿Había o no había? Entonces, ¿a qué se refiere con adorar Abraham? A la obediencia. ¿Sabes que la obediencia? Había una canción de Jesús Adrián Romero que decía que nuestra obediencia es la mayor adoración, algo así. O sea, cuando tú obedeces a Dios, lo estás adorando. La adoración sí es la música y es exaltar su nombre, pero también es la obediencia. De nada sirve que hoy vengas, por dar un ejemplo, de nada sirve que hoy venga el Señor y te dé una instrucción. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que el tema se trate de la pornografía, y tú sales plenamente consciente que la pornografía no es agradable a Dios y que solo bloquea tu mente, y que es algo que es desagradable a Dios. Pero saliendo de aquí en la noche se te olvida y empiezas a ver pornografía. Todo ese mensaje, toda esa instrucción que Dios te dio no sirvió para nada, porque no obedeciste las instrucciones. Así que cuando Abraham habla de adoración es porque estaba obedeciendo, y cuando tú obedeces hay una bendición. Esto que decimos que la obediencia trae bendición, ¿sí así es? Como decimos, que por cierto no es una frase bíblica. En la obediencia está la bendición, así va. No es bíblica, pero es cierta. ¿Ok? Ahí te va. Te voy a decir cuál era la recompensa que Dios tenía para Abraham. Tú sabes la historia, conoces la historia. A la hora de que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, estando amarrado en el altar, se oye una voz del cielo que dice: no le hagas daño al muchacho, para ese sacrificio, para. Y finalmente no lo asesina, porque Abraham sabía una cosa: si conozco también a Dios, que yo sé que si le clavo el cuchillo, Dios tiene el poder para resucitarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, qué grueso es esto que le tocó hacer a Abraham. Pero había una recompensa. Di conmigo: recompensa. Y en el verso 15 de mismo Génesis 22, en el verso 15 dice lo siguiente: después de que esto sucede, la historia ya la conoces, y si no la conoces, léela completa. Dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice ¿quién? Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué dice? Obedeciste a mi voz. ¿Ya viste qué recompensa? Cuando nosotros obedecemos las instrucciones de Dios, aunque a veces no nos parezcan lógicas. Y si yo te digo que hay que reunirnos, a lo mejor tú dices, el pastor está loco. Pues ¿cómo nos vamos? ¿Sabes que muchas iglesias están cerrando? Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué si es cuando más la gente necesita escuchar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, cuando más necesitan llenar su tanque espiritual para salir allá a enfrentar las batallas? Es cuando más la iglesia debe de estar clamando, intercediendo. ¿Por qué? Entonces Abraham recibe una bendición, no estaba haciendo nada malo, y yo sé que después de toda prueba viene una bendición para nosotros. Amén. Aquí le da una promesa. Primero le reitera lo que ya le había prometido y le dice algo hermoso que yo quiero que lo tomes para ti. De cierto te bendeciré, el verso 17, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y si nosotros obedecemos a Dios, Él, la misma promesa que le dio a Abraham es para ti. Él multiplicará tu descendencia. Los hijos, los nietos y los hijos de tus nietos tienen ya bendición por herencia. Amén. No, como que no veo que no la estás creyendo. Todos tus hijos, cuando tú eres obediente a Dios, traen conllevada una herencia de bendición, de multiplicación en todas las áreas de su vida. Amén. Eso es todo. Dáselo fuerte al Señor. Y sobre esto de la adoración que hizo Josafat, es tan importante para Dios, pero también es importante para el diablo. ¿Sabes lo que le propuso una vez Satanás a Jesús? Ve por favor a Mateo 4, 9 y 10. Y termino con el punto de la adoración, porque es algo que hizo Josafat. Adoró al Señor, reconoció quién era, como lo hizo Abraham también. Y dice Mateo 4, 9 y 10, y le dijo, hablando de Satanás, todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorares. ¿Qué estaba hablando? Estaba en el pináculo, le estaba ofreciendo todos los reinos y le estaba diciendo, todo esto te daré sin que vayas a la cruz, sin que derrames tu sangre, sin que te maltraten. Yo te voy a dar todos los reinos del mundo si me adoras. ¿Y qué le contesta Jesús? El verso siguiente. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. En estos tiempos de pandemia, si alguien de tu familia está enfermo, mira, entra un shock. Yo me he dado cuenta que entra un shock en nosotros. Y yo he recibido llamadas así, preguntándome, pastor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y yo les digo siempre, mira, a ver, a veces cuando estamos en el ojo del huracán, en medio de nuestro problema, pensamos que nuestro problema es el más grande del mundo. Así somos. Y yo le digo a la gente, a ver, compara tu problema con el de Job. Job perdió su dinero en un día, perdió a su familia y perdió la salud. ¿Se parece un poquito a tu problema? No. Ok. Compara tu problema con el del rey David, que fue perseguido para matarlo por el rey Saúl por muchos años. ¿Se parece un poquito eso a tu problema? No. ¿Se parece tu problema al del apóstol Pablo, al del apóstol Pedro, que estuvieron encarcelados por predicar el nombre precioso de Cristo Jesús? No oigo. ¿Se parece tu problema, y por último, no más importante, al martirio
que le hicieron a nuestro Señor Jesús al llevarlo a la cruz? ¿Se parece un poquito ese sufrimiento al tuyo? Entonces dale gracias a Dios, que tu prueba es una cosita de nada, es una cosita de nada, y tienes que darle gracias a Dios porque tienes la esperanza y tienes al Dios que gobierna todo lo que vemos y lo que no vemos, lo tiene bajo su control. Tienes un Dios poderoso, tienes un Dios grande, tienes un Dios que te ama. ¿Y que vas a ser probado? Sí, vas a ser probado, o estás siendo probado. Y si no estás siendo probado, lo vas a hacer, porque Dios quiere subirte a más. Dios quiere llevarte a más. Cuando tú dices: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, inicias un proceso de perfeccionamiento. Dices: ya soy cristiano, voy al cielo. Sí, si lo hiciste sinceramente, sí. Pero el Señor no se conforma con eso. El Señor quiere darte regalos de lo alto, y para eso necesita procesarte. Y los procesos son dolorosos. Para que el pueblo de Israel llegara a tierra prometida, tuvo que pasar por un desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Pero fue ahí en donde el pueblo de Dios vio caer pan del cielo, maná del cielo, vio salir agua de las rocas, vio la columna de fuego y la nube de la presencia de Dios, para que mis niños no les dé calor y no se pongan prietitos. Ahí en las pruebas es donde conocemos a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, decía Job. ¿Sí entendemos? Y estamos en los últimos tiempos. Sí, estamos en los últimos tiempos. ¿Qué va a suceder después? No lo sé. Lo único que sé es que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que estuvo con Josafat, está con nosotros y estará siempre con nosotros. Y Él merece nuestra adoración, nuestra alabanza, el congregarnos, el reunirnos para exaltar su nombre precioso. Y de esta manera le hacemos guerra al enemigo. Por eso el diablo no quiere que te congregues, no quiere que le adores. No estoy siendo irresponsable, por supuesto, y lo dije en el audio que les mandé. Si tú estás contagiado y tienes un resultado positivo acerca de este Omicron, no vengas. Si tienes síntomas de gripa fuerte o dolores de huesos, que ya sabemos que no vengas. No te estoy diciendo ven así, no, sería una irresponsabilidad de mi parte. Lo que te estoy diciendo es que si con esto la iglesia de Cristo está temblando, ¿qué va a pasar cuando vengan las demás pruebas que son más difíciles? Tenemos que estar de pie. Voltea con el que está a un lado, dile: mantente firme. Ok. Lo siguiente que hace Josafat en un momento de desesperación, cuando los enemigos le están rodeando, es reconocer su debilidad e incapacidad. Ve conmigo por favor al verso 12. Fíjate lo que le dice Josafat a Dios: oh Dios nuestro. Voy a esperar que me lo pongan. Estoy en segundo libro de Crónicas 20, por favor, verso 12. Perdón, pero luego a veces pienso que ya sabes lo que voy a decir. Ok. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros, ¿qué dice? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Te estoy hablando de un rey en medio delante de su ejército. Cuando tengas un problema de cualquier índole, padre y madre de familia, sé vulnerable delante de ellos. Sé vulnerable y dile: la verdad, no sé qué hacer. ¿Qué vamos a hacer, papá? ¿Cuál es el plan A, el plan A y el plan B? Y tú estás pensando: ¿qué le digo? Pues la verdad, hijo, no tengo plan A, mucho menos el B. Pues sí, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. ¿Te has sentido alguna vez en donde no sabes qué hacer? ¿Sí? Pues hagamos lo que hizo Josafat. Declaremos nuestra incompetencia delante de las circunstancias y le digamos al Señor: Señor, no sé qué hacer. Pero fíjate, acto seguido, lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 13:
y vuelve a mencionar esto, dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Otra vez la reunión. La reunión es tan importante cuando estamos bajo situaciones difíciles. Vuelve a mencionar a los niños, y Josafat muestra su debilidad y su humillación, y el pueblo no lo ve mal, sino todo lo contrario. Santiago 4:10 en NBI, si me lo puedes poner. Yo no sé qué tan vulnerable seas con tus hijos, pero es bueno que tus hijos te vean postrado diciéndole al Señor: Señor, no sé qué hacer delante de esta enfermedad, no sé qué hacer delante de esta crisis. Hijos, vamos a orar porque no sé qué hacer. Y cuando el Señor ve tu humildad y ve que te humillas delante de Él, fíjate lo que dice Santiago: humíllense delante del Señor. ¿Ok? Humillarse es reconocer que lo que está pasando no está bajo nuestro control. Cuando nosotros nos humillamos y nos postramos, hay una promesa. Y el Señor, ¿qué dice? Los exaltará. Es decir, te tomará de tu mano, porque tú estás en el piso, estás caído. El Señor te exaltará. Exaltar es levantar. El Señor te va a levantar. El Señor te toma de su diestra poderosa, te levanta y te dice: tú no sabes qué hacer, pero yo sí sé qué hacer, y ahorita te voy a revelar lo que va a suceder. Amén. Y es ahí en donde vienen donde Dios te empieza a hablar y donde tú empiezas a familiarizarte con la voz de Dios. Yo estas semanas he estado en hospitales, he estado en lugares en donde se han hecho pruebas. Llevé a mi papá que le hicieran una segunda prueba del COVID. He visitado farmacias como nunca en mi vida. Yo soy el que me encargo de suplir las medicinas tanto de mi papá como de mi mamá, y he visitado farmacias y he percibido un espíritu en las farmacias de muerte, de desesperación. O sea, mi espíritu inmediatamente percibe eso, y no me gusta estar en esos lugares, pero tengo que ir. No me gusta estar en los hospitales, pero veo el dolor de otras gentes. Yo ahorita estoy preocupado porque probablemente a mi papá le corten 1 o 2 dedos. Eso es lo que dicen los doctores. Yo creo que Dios puede sanar todos sus dedos, ¿sí? Pero cuando yo creo que mi padre, la peor tragedia que le pueden hacer es cortarle un dedo, vi a un señor llegar en una silla de ruedas sin sus 2 piernas. Dije: Padre del cielo. O sea que si le cortan un dedo, de todas maneras, o 2 o 3 o lo que sea, Señor, yo te voy a alabar, te voy a exaltar y te voy a bendecir. Enséñame a entender tu voluntad en medio de lo incierto. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, y escuchar su preciosa voz a través de la palabra. Y si tú ya la conoces y puedes comunicarte con Él y te da instrucciones Dios, bueno, gloria a Dios. Pero una de las cosas que aprendemos en tiempos de tribulación, en tiempos de problemas, es a identificar la voz de Dios. A mí yo estaba formado, no te voy a decir qué hice porque no es correcto, pero sería vanagloria, pero estando formado en una fila, Dios me dio una instrucción acerca de algo que tenía que hacer con una persona, y me dijo: ve y le vas a decir esto y vas a hacer esto. Y le di la palabra a esa familia que estaba ahí y se pusieron a llorar. O sea, eso es cuando nosotros estamos familiarizados con la voz de Dios, y no es algo que yo haya escuchado: Jorge, ve con la señora de vestido rojo de bolitas y dile esto. No, no sé cómo explicarte, pero eso es a lo que nos quiere llevar Dios. A que eso es un pensamiento que se me vino. Dios puso un pensamiento que normalmente no es cotidiano en mí, y pone ese pensamiento y yo le obedezco, y en el momento que hago lo que Él me dice y esa familia se pone a llorar, yo también me pongo a llorar. Digo: gracias Dios, gracias porque estoy aprendiendo a escuchar tu voz, a escuchar tus instrucciones, a escuchar tu voluntad. A lo mejor son cosas que no vienen precisamente en la Biblia, pero tenemos un Dios vivo que habla, tiene ojos y ve, tiene pies y camina, tiene labios y habla. Entonces escuchemos y pidamos en estos tiempos de incertidumbre que podamos identificar la voz de Dios.
Josafat no tenía ese problema. Josafat entendía. Abraham escuchaba la voz de Dios, sabía quién era ese Dios. Amén. Y la última cosa que hace es escuchar las instrucciones de Dios. Preparé esto para decirte cuáles eran las instrucciones de Dios. Ve por favor al verso de segundo libro de Crónicas 20, del verso 14 al 19. Fíjate lo importante, Katia, ¿puedes subir, hija, por favor? Fíjate lo importante que es reunirnos. Y reunirnos cuando hay alguien que sepa adorar. Porque fíjate cómo viene la solución. No sabía qué hacer Josafat. Repite conmigo, no sabía qué hacer. Pero dice el verso 14, dice: y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. ¿En medio de qué? ¿En medio de qué? Dilo más fuerte. De la reunión. ¿Son buenas las reuniones o no? Una persona con un instrumento usó Dios para traer la respuesta. La solución no se la reveló a Josafat. Josafat hizo su parte, pero la revelación de lo que iban a hacer vino a través de Jaziel, que era no sé qué instrumento. La Biblia no dice qué estaba tocando, pero creo que lo que sucedió con él puede suceder ahora con nosotros. Y cualquier instrumento que se toque, el Señor puede usar a cualquiera de nosotros. Si tú tienes un problema hoy fuerte, el Señor te puede traer la solución a tu problema. Y te lo voy a demostrar con la escritura. Dice el verso 14 al 19: entonces vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dice el 15: y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Fíjate la certeza de este joven: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino ¿de quién? Sino de Dios. Ahí van las instrucciones: mañana descenderéis contra ellos, he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis. No necesitas armas, no necesitas carros poderosos. No es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Amén. Y dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad. Hoy el Señor te dice: buena tierra, párense y estén quietos, que yo voy a traer solución. Amén. Mira, yo he visto a lo largo de mi vida como pastor cómo Dios ha obrado delante de mis enemigos y de los enemigos de ustedes. Un día llegó alguien llorando, una mujer viuda, y me dijo: pastor, hoy tuve un problema con mi jefe. No es la primera vez que me humilla por ser cristiana. Y me platicó su historia y me dolió profundamente, porque a mí me duele lo que les pasa a ustedes. Hay un vínculo entre oveja y pastor. Cuando tú eres vulnerable y abres tu corazón, si nunca me buscas, si nunca me hablas, si nunca solicitas una consejería, bueno, yo doy por hecho que tú estás bien. Pero esta mujer se acercó a mí y me dijo: pastor, me dijo esto y esto y esto, y siempre es porque soy cristiana, pastor. Y ahí me dio mucho coraje. Y en otro tiempo a lo mejor hubiera hecho otra cosa, pero hoy soy creyente de que el único que puede juzgar se llama Cristo Jesús.
Y yo lo único que hice es doblar mis rodillas y le dije: Señor, haz justicia, por favor, Padre. Tu palabra dice esto y esto y esto sobre las viudas. Dice que tú eres su esposo. Por favor, yo te ruego en el nombre de Jesús que hagas justicia. Fue lo único que pedí. ¿Qué pedí? Justicia. A los 3 días, ese hombre apareció muerto. Fíjate lo que es Dios, ¿eh? Fíjate lo que es Dios cuando alguien se mete con uno de sus hijos. O sea, el diablo no sabe lo que hace cuando se mete con uno de ustedes. El diablo no sabe, porque Dios, mira, yo no te voy a decir que Dios lo mató, ni yo le pedí, nunca, jamás pediría la muerte de alguien, pero probablemente no lo evitó. ¿Sí me entiendes? Dios es justo, di conmigo, Dios es justo. Y Dios es paciente, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero llega un momento que cuando te tocan a tu hijo, perdonas 1, perdonas 2, perdonas 3, perdonas 4, pero dices un momento, y haz tú. Y Dios es así, saca la cara por ti. Y fíjate lo que sucede. Continúo leyendo. Y luego dice: estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Buena tierra. En toda crisis, en toda epidemia, en toda situación que pueda pasar, hoy vengo a decirte que Dios estará contigo. En todo problema que tú tengas, Dios está contigo. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo y Dios va a obrar a tu favor. Solamente estad quietos. Aquí nos dice: esténse quietos. Es decir, no hagas nada con tus fuerzas. No quieras tomar venganza, porque eso solo me corresponde a mí. Y luego dice el verso 18: entonces Josafat, otra vez me encanta, dice: entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? ¿Sacaron las armas de guerra? ¿Qué hicieron? Adoraron a Jehová. Nuestra mejor arma es la adoración. Cuando tú y yo adoramos, le decimos: Señor, toda la historia se puede resumir en un canto: Señor, no soy nada ni nadie delante de este problema, pero tú eres poderoso y eres mi papi. Y luego dice el verso 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová en Dios, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. O sea, no estaban susurrando las canciones. ¿Cómo estaban cantando? Con fuerte y alta voz. Y dice lo siguiente, dice el verso 21, dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Olvídate de estrofas. Sí agarraron armas, pero Dios les dijo: esténse quietos. Agarren sus armas, pero esténse quietos. Y ellos empezaron a usar un arma mucho más poderosa. ¿Qué son los ornamentos sagrados? ¿Qué son los ornamentos sagrados? Es tu santidad. No es lo mismo que alguien cante viviendo en santidad que alguien cante viviendo en pecado. No es lo mismo que alguien adore estando en pecado que alguien adore viviendo en santidad. Esos son los ornamentos sagrados que tenemos que cuidar tú y yo, de vivir todos los días de nuestra vida en santidad, entendiendo que somos seres humanos, sí, pero que tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Y que el proceso o los procesos en los que podamos estar metidos,
Dios nos quiere llevar hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Su nombre es Cristo Jesús. Amén. Y el final de esta historia va a ser el final de la historia del Omicron, va a ser el final de la historia de tu situación, de tu problema, de tu crisis. Es el final siempre. Porque mira, el final de este libro viene en Apocalipsis. Y Apocalipsis dice que Jesús vence. Jesús vence a Satanás en todas las áreas. Ya lo sabes, el final. El final de la historia ya la sabes. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos más que ¿qué? Que vencedores. Porque yo decía, ¿por qué más que vencedores? Porque la pelea ya la dio Él, ya la ganó Él en la cruz del Calvario. Por eso nosotros somos más que vencedores, porque nosotros no vamos a pelear. Nos vamos a quedar como el pueblo de Dios en tiempos de Josafat. Estad quietos y observen lo que voy a hacer. No muevan un solo dedo, porque yo voy a actuar. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Y fíjate lo que sucede, porque ya estoy cerrando. Y dice 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron, ¿qué dice? Los unos a los otros. Ponme ese verso en NBI, por favor. Dice lo siguiente: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas, los del monte de Seir que habían venido contra Judá. ¿Y qué dice? Y los derrotó. Verso siguiente: de hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes del monte de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar, espérame tantito, te me fuiste. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Ya ves por qué el Señor dijo: no peleen. No habrá para qué peleen, esténse quietos. Yo voy a pelear por ustedes. Y es lo mismo que nos dice hoy el Señor: no peleen, no se angustien, tranquilos, yo voy a derrotar a todos sus enemigos. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios permitió? Porque si yo te digo que todo está bajo el control de Dios, también esto estaba bajo el control de Dios. ¿Qué le quería enseñar Dios a su pueblo? ¿Qué le quería enseñar Dios a Josafat? Hasta este momento no había tenido triunfos importantes. Sí había ganado algunas guerras, pero las había ganado con su ejército. ¿Qué le quería enseñar? Porque esa es la pregunta. ¿Qué le quería enseñar a Josafat? Lo quería subir a otro nivel de fe, y le estaba enseñando y le estaba diciendo: mira, eres un buen guerrero y tienes un buen ejército, pero no los necesito para vencer a tus enemigos. Quiero que creas y quiero que veas lo que yo voy a hacer. La próxima vez que venga un enemigo, no tengas miedo, porque el que pelea las batallas soy yo. Y eso es lo que te dice Buena Tierra hoy: no te angusties ni te amedrentes. Jehová pelea tus batallas. Amén. Y eso sigue operando hoy día. Sigue operando hoy día para ti, para mí. Así que este pueblo es aniquilado y Dios obra a favor del pueblo, y el pueblo, a partir de ese día, su fe se vino hacia arriba. Repite conmigo: hacia arriba. ¿Cómo quedas después de ver una escena de esta magnitud? Que tus enemigos se matan entre ellos mismos. Maravillado, dices: Padre. Y yo muchas veces como pastor, aunque no creas, los pastores también tenemos enemigos. Mi primer enemigo y mi único enemigo se llama Satanás. Y yo he visto cómo sus obras se han venido abajo cuando él ha intentado meterse con nosotros. Y hemos hecho lo que hizo Josafat cuando mi esposa estuvo enferma hace algunos años.
Lo único que nos dijeron que hiciéramos un pastor es adoren. Adoren de noche y de día. Y con eso el Señor venció al enemigo que en ese tiempo tuvimos y nos llevó a nuevos niveles de fe. El pueblo, cuando vio todo esto, su fe se vino para arriba y dijo: la próxima vez esto es pan comido. Yo lo único que tengo que hacer es adorar, alabar al Señor, vivir en santidad, y todos los problemas, di conmigo, todos los problemas obran para bien. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Levanta tu mano. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Pues Romanos 8:28 dice que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas, ¿qué dice? Nos ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y quiero terminar este mensaje dándote 3 enseñanzas breves acerca de toda esta historia. La primera es: sé vulnerable cuando seas probado. Ya te lo dije y lo quiero respaldar solamente y brevemente. Ponte a orar con tu familia. Reconoce que eres incapaz de resolver ciertos problemas. Y te recuerdo el Salmo 27:3, que David lo padeció de la misma magnitud. Había un ejército completamente tras de él. Salmo 27:3, por favor, si me lo pones. Y David dice lo siguiente: aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré, ¿qué dice? Confiado. ¿Ya viste cómo los hijos de Dios son probados? La prueba, que no te espante la prueba. Si hay algo que te tiene que espantar es dónde está tu fe, cómo está tu fe y cómo estás parado. Y si no tienes fe, es bueno que le digas al Señor. Una vez se acercó un hombre al Señor Jesús y le dijo: Señor, traigo a mi hijo endemoniado, por favor haz algo. Y le dijo Jesús: ¿crees que yo lo puedo sanar? Y le dijo: sí creo, pero aumenta mi fe. O sea, si tu fe no está bien, dile: Señor, la verdad mi fe está por los suelos, y si esta prueba que estoy pasando es para que mi fe aumente, bienvenida sea esa prueba, porque es lo que de aquí voy a sacar. Una fe renovada, una fe nueva, una fe que pueda impactar a los demás. Amén, iglesia. La enseñanza número 2: cuando estés en prueba, solo adora. La verdadera adoración emana de un corazón que adora a Dios. Y Job 1:20, que es, yo desde mi punto de vista creo que después del Señor Jesús es el hombre que más ha sufrido. Este hombre, cuando le dan las noticias, las 3 noticias de que se quedó sin dinero, se quedó sin trabajadores, se quedó sin hijos, dice Job 1:20: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y le reclamó a Dios. No, ay, perdóname, me equivoqué. ¿Qué dice? No oigo. Otra vez. La enseñanza 3: las pruebas traen bendición. Así se llama el mensaje. Las pruebas traen bendición. Y no me quiero, en ese mismo texto en 2 de Crónicas 20, pero ahora el 25, fíjate lo que sucede. Ya que te lo pongan, voy a empezar a leer. 2 de Crónicas 20:25 dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, está hablando de los 3 o 4 enemigos poderosos, entre comillas, hallaron entre los cadáveres, ¿qué hallaron? ¿Qué hallaron? Muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era ¿valió la pena confiar en Dios? ¿Trajo bendición la prueba? ¿Crees que las pruebas te van a traer bendición? Repite conmigo: las pruebas traen bendición. Y esa es la vida del cristiano. No hay un solo cristiano en la Biblia que no haya sido probado. Te puedo nombrar muchos.
Muchos de los discípulos de Jesús del Antiguo Testamento, te puedo mencionar a muchos que fueron probados. El problema no es que seas probado, el problema es si eres aprobado. Porque es como en la escuela: o eres aprobado o eres reprobado. Entonces, cuando eres reprobado, vuelves al punto cero y vuelves a darte cuenta de que el Señor te va a enseñar lo mismo otra vez, porque la primera vez no lo aprendiste. Y si la iglesia está siendo probada, es porque va a ser bendecida. Si la iglesia está siendo probada, es porque va a ser bendecida. Si tu familia está siendo probada, es porque va a ser bendecida. Si tus hijos están siendo probados, es que van a ser bendecidos. Si alguien está contagiado de Omicron, después de esto viene una bendición. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Y vamos a adorar al Señor, ¿te parece? Si nuestra mejor arma es la adoración, usémosla. Amén. Y este es un canto que yo cuando me convertí lo escuchaba mucho, y cada vez que lo escuchaba lloraba, porque era un tiempo de prueba. Cuando yo conocí a Jesús, mi familia y yo estábamos en un tiempo de prueba espantoso, terrible, pero me encontré un día con Jesús en plena tiempo de prueba, en medio de tribulación. Ahí me encontré a Jesús. Ya te lo dije muchas veces, pero te lo repito: hay 3 formas de llegar a Jesús: caminando, de rodillas o a rastras. Yo llegué a rastras. Pero eso ya no me importaba, porque había tenido un encuentro con el Maestro. Y mis problemas no se resolvieron de la noche a la mañana, pero aquí adentro algo había pasado. Aquí adentro algo había cambiado. Aquí adentro algo había sucedido. Y eso era que el Espíritu Santo estaba dentro de mí. Y eso me hacía sentirme seguro, me hacía sentirme lleno de gozo, me hacía sentirme lleno de alegría. Amén. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices al Señor: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Díselo otra vez: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza.
levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Sí, Señor, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Padre, en el nombre de Jesús, toda opresión, toda carga se va en el nombre de Jesús. Nuestras manos representan, al igual que Josafat, que no tenemos argumentos, no tenemos cómo defendernos de ciertas cosas. Somos incapaces. Hoy mostramos nuestra vulnerabilidad delante de ti. Pero también entendemos que tú estás de nuestro lado. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestras manos representan que no hay argumentos, que están vacías, pero que tú tienes el poder, tú tienes la autoridad de traer solución, de traer sanidad, de traer revelación de lo que vamos a hacer, Señor. Bendito y alabado seas. Hoy nos reunimos para reconocer que en ti, solo en ti están las soluciones. Solamente en ti está la paz en medio de la tormenta. Solamente en ti está, Señor, ese gozo que es nuestra fortaleza. Bendito y alabado sea tu nombre. Nuestras manos representan que te amamos, que te necesitamos y que creemos que tú estás en medio de esta reunión, que tú has santificado esta reunión. Y yo te pido que traigas paz, que traigas convicción a mis hermanos y a mis hermanas que están en tribulación, con la plena certeza, Señor, que estamos, que tenemos al Dios Todopoderoso, que tenemos al Señor Jesucristo de nuestro lado y que Él es nuestro abogado. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Díselo, iglesia. Mis manos, mis cargas se van. Una vez más, díselo, díselo. Cuando levanto mis manos, cuando levanto, comienzo una. Comienzo a sentir fuego. Cuando levanto mis cargas se van, nuevas fuerzas. Todo esto es posible cuando levanto mis manos.
Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Empieza a adorar, empieza a levantar tu voz, iglesia. Transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Una vez más, todo lo que viene y todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla
Quiero que hagamos algo antes de irnos. Y yo quiero hacer lo que hizo Josafat, porque tenemos que aprender que es importante conocer la palabra, pero que acto seguido es llevarla a la práctica. Amén. Y Josafat hizo algo. Él se humilló delante de todo su pueblo. Y hoy yo me voy a hincar, y si tú quieres hacerlo, vamos a hacerlo por nuestra ciudad, por nuestros hermanos que están contagiados, por nuestra familia que está contagiado. Vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Si tú tienes una vida plena, una vida feliz y no te pasa nada, bueno, pues quédate parado. Pero si hoy quieres humillarte para recibir el favor de Dios y decirle con estas rodillas dobladas: Señor, no sé qué hacer, no sé cómo actuar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos humillamos delante de ti, reconociendo que esto que está pasando sobrepasa nuestras capacidades, está rebasando la capacidad hospitalaria, la capacidad de la ciencia, pero no te sobrepasa a ti, Señor. Tú estás por encima de todo eso. Y hoy quiero pedirte, hoy nos humillamos porque no sabemos qué hacer, pero sí sabemos a quién acudir. Y cómo te gusta, cómo te agrada a ti que tu pueblo te pida las cosas y bajo las condiciones y las formas. Y hoy, Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Te pedimos por nuestro estado, te pedimos por nuestra nación que está infectada, Señor. Pero está infectada. Hay algo peor que el Omicron, y eso es la incredulidad. Hay un virus desde hace siglos en este país que se llama incredulidad, que la gente no te cree, Señor. La gente piensa que tú eres exclusivo de una religión, y tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro Rey. Por eso nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos por todos nuestros familiares que han sido contagiados por esta nueva cepa, y creemos con todo nuestro corazón que solamente estaremos quietos y tranquilos y veremos la victoria en el nombre de Jesús. Padre, hay muchas cosas que se dicen, que hay secuelas, que pasa esto y que te quedas así o te quedas de otra manera. Yo creo en el nombre de Jesús que todos nuestros hermanos que están contagiados no van a tener absolutamente una sola secuela. Simple y sencillamente porque cuando tú haces las cosas, las haces perfectas, Señor. En ti confiamos, en ti está nuestra esperanza. Y hoy nos humillamos e intercedemos por nuestros hermanos, por nuestro estado, por nuestra nación y por el mundo entero, porque sabemos que esto está trayendo nuevos creyentes también. Muchas personas que han sido contagiadas y han estado al borde de la muerte han entendido que necesitan buscarte, han entendido que necesitan conocerte, han entendido que necesitan arrepentirse de sus pecados. Y aquí va a estar la iglesia abierta. Aquí siempre va a haber una palabra para todos aquellos que te busquen afanosamente, que te necesiten, que tengan la necesidad de saciar esa sed que solamente tú puedes saciarse. Señor amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, las puertas de la iglesia y las puertas de nuestro corazón están abiertas para recibir a toda esa gente. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a ver la victoria, iglesia. Somos más que victoriosos. Ponte de pie y dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver la victoria. Vamos a cantar una vez más. Voy a ver la victoria. Y quiero que te vayas con esa mentalidad y con esa certeza. Yo voy a ver la victoria con mis padres y tú la vas a ver también en tu problema. Díselo una vez más, díselo una vez más. Lo transformas para bien, lo transformas para bien.
lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Díselo fuerte. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gloria a Dios. ¿Está usted consciente de lo que está cantando, de lo que está declarando? Usted es más que vencedor. Dice el verso 20 de la misma cita que estábamos leyendo. Hay una pauta que Dios da y dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sabes lo que tenemos, lo seguro que tenemos? Lo tenemos por la fe. Lo tenemos por la fe. No es una vacuna, no es un certificado, no es una prueba. Lo que tenemos es la fe. La fe es la garantía, lo que Dios dejó a nosotros, de que Dios va a cumplir sus promesas entre nosotros. Y algo que me llamaba poderosamente la atención es el verso 25. Viendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, viniendo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar, y 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Hermano, yo quiero decirte algo que sentí del Espíritu Santo muy, muy fuerte. Y yo puedo ver una realidad en la palabra de Dios. Que una cosa es lo que alguien puede declarar, pero la palabra escrita de Dios nadie la puede refutar. La palabra escrita de Dios nadie la puede refutar. Y si la palabra dice que cuando tú pasas por estas pruebas, que cuando tú pasas por desiertos, los botines son muy, muy, muy grandes. No sé qué es lo que has estado peleando, no sé por lo que has estado luchando. Lo que sí puedo ver en la palabra de Dios es que esta lucha y esta batalla que el Señor ha tomado en sus manos te va a dejar a ti un botín muy grande. Y no me refiero nada más a lo económico. Estoy diciendo, estás luchando por tu familia. Tú verás la reconciliación de tu familia. Si tú estás luchando por tu matrimonio, tú verás la restauración de tu matrimonio. Si tú estás luchando por el futuro de tus hijos, tú verás el cumplimiento del propósito de Dios en tus hijos. Amén. Y cuando Dios te haya dado el botín, cuando sean tantos los días que tengas que recoger, no se olvide de pagar sus votos delante del Señor. No se olvide de traer ofrendas a la casa del Señor. Cuando Josafat cita las palabras de Salomón, es el pacto que Dios hace con Salomón en la consagración. Él está diciendo: en esta casa, aquí donde tu nombre es invocado, aquí donde las ofrendas se traen, este es el lugar donde yo pagaré mis votos de todo lo que el Señor te esté dando. Porque sé que algunos están en lucha, pero también otros están ya cobrando botín de todo lo que el Señor te dé, de todo lo que el Señor te ha prosperado. No te olvides de traer tu pacto delante del Señor, tu promesa, tu primicia, tu ofrenda, tu diezmo, lo que tú tengas con Dios.
Estamos en tiempo de inicio de año, estamos en tiempo de primicias. Y el principio es sencillo. Si la primicia es santa, lo es la masa restante. ¿Quieres tener bendición de Dios todo el año? Acuérdate de apartar tu primicia. Es un principio y esto es personal. Nadie te forza, nadie te obliga. Es tú y el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo pone en ti el traer una primicia, si el Espíritu Santo pone en ti el ofrendar y el diezmar, eso es tú y es Él. ¿Cuánto? Yo no les voy a decir a nadie. Es tú y el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo mueva en tu corazón. Si es que vamos a pasar este tiempo que es parte de la adoración.